últimos cambios ocurridos en Loja y los anteriores ya han reivindicado precisamente la lucha de la militancia? Mire, el funcionario público que entra a ocupar un cargo de cualquier naturaleza, sea grande, pequeño, de dirección o no, tiene que tener pasión por su país, tiene que tener pasión por las personas que necesitan el servicio, no tanto incluso al gobierno, pero yo creo que aquí no tienen pasión para nada, simplemente tienen pasión para su bolsillo, pasión para aprovecharse del Estado, aprovecharse del poder, gozar de las mieles del poder, y eso es lo que se ha visto últimamente en la mayor parte de funcionarios. Mire, desde el inicio del gobierno se venía reclamando, se venía pidiendo, se venía incluso exigiendo en parte de que el gobierno tiene que administrar con su gente, porque en definitiva su gente, la gente que sintió, que trabajó, que sudó, que se sacrificó, y que vivió ese día a día los fracasos, los triunfos, las pérdidas que tenía el señor Guillermo Lasso, y al fin, hasta que se ganó la presidencia de la República, tenía que gobernar con esa gente, porque en definitiva esas personas le iban a hacer bien al gobierno. Es absurdo, yo creo que inadmisible, no se lo puede entender que una persona quiera gobernar con sus enemigos, que una persona después de 14 años que gobernaron el país quiera gobernar con las mismas personas en el Estado. Entonces, sí, no íbamos a llegar a ningún lado, íbamos a tener el boicot, la zancadilla que se le iba a poner al gobierno y todo tipo de obstáculos para que el gobierno primeramente no cumpla con su plan de trabajo y no cumpla con el país y fracase, para empezar con las críticas como se ha venido haciendo durante estos 2 años de gobierno. Entonces yo creo que también es allí responsabilidad del gobierno de no analizar, yo no sé qué tipo de asesores tuvo, a lo mejor los asesores eran de los mismos gobiernos que pasaron, por eso es lo que se lo está haciendo fracasar, y hay que hablar claramente. El gobierno, mire, está en una situación crítica, grave del país, incluso con un tema hasta que se lo puede destituir de la presidencia de la República, porque también hay que analizar que hay una oposición ciega, una oposición que no le interesa el país, no le interesa el bienestar del país, sino simplemente sus intereses personales. Claro, doctor, pero siempre hemos cuestionado de quiénes defienden al presidente Guillermo Lasso, quiénes en territorio, en cada una de las instituciones con el trabajo que se realiza, defienden al presidente Guillermo Lasso e incentivan a la ciudadanía a comprender precisamente la política pública del gobierno. Los cambios han sido sustanciales, los cambios han sido suficientes, se está actuando en base a ese reclamo que desde ustedes salía, o simplemente es a otros intereses. Lo que pasa es que no hay cambios sustanciales, no han habido cambios importantes. Ya tenemos nuevo gerente del Banco de Desarrollo. Por ejemplo, mire, se pedía el cambio en educación, en salud, por ejemplo, en otras instituciones que no han habido cambios hacia medias. Si ha salido una persona que se la ha sacado a lo mejor por incapaz, pienso yo que ha entrado una peor todavía, más incapaz todavía, sin ningún perfil. Y eso estoy hablando en general, por ejemplo, no solamente el tema del Banco del Estado. Pero aquí entonces coincidimos de que es cuento todo aquello que se nos dice, cuidado, hay que tener el perfil, porque el perfil dice que tiene que ser profesional. Eso es mentira, eso es mentirles en la cara a la militancia. Exactamente, cuando no les interesa nombrar a una persona, designar a una persona que no tiene palanco, simplemente hay algún tema de no nombrarla, le ponen todos los peros que tiene que tener experiencia por ejemplo, si quieren nombrarlo gerente del Banco Ecuador, 4 años de experiencia de haber sido funcionario de un banco y tantas otras situaciones, pero vemos también que ingresan a otras instituciones sin ningún perfil, sin ninguna experiencia, pero eso también hay que analizar qué personas manejan esto, qué personas manipulan con el cuento de que han sido compañeros, que compran el cuento que han sido amigos, que comen todos los días. Entonces estas personas son las que manipulan y hacen daño al pueblo. No es que le hacen daño a lo mejor a una persona que podía ir o que pretendía ir, sino le hacen daño al pueblo porque viene ese funcionario por palanqueo que no tiene ninguna capacidad para poder cumplir esas funciones. Entonces eso, porque incluso no tiene ni siquiera la culpa el funcionario. Entonces hay una pugna de poderes.
No tanto pugnas de poderes, o a lo mejor aquí es quién tiene más poder. O quién tiene más amistad, más quién tiene más palanca. amistad. Y se ha visto alrededor de todo dirigentes. Por ejemplo, ¿qué piensa usted de la designación del doctor Zarzosa? ¿Quién está detrás?